En preparación para este mensaje de la palabra de Dios, vamos a escuchar una ofrenda musical esta mañana a cargo de nuestro hermano Juan de Dios Dávila. Él trae un canto que estoy seguro que es un favorito de muchos de nosotros que estamos aquí y nuestros hermanos allá en casa. ¿Se acuerdan, mis hermanos, el himno 522 del himnario bautista? Usa mi vida. Escuchemos a nuestro hermano con esta ofrenda musical y posteriormente el tiempo queda a cargo de nuestro pastor. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Feliz domingo para todos. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bienestar. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Di a los tristes que Dios es amor, Él quiere darles perdón. A los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria,
Hermanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos en el culto vespertino de este domingo y nos toca mencionar un mensaje basado en la profecía de Amós, en el capítulo 6, y vamos a leer los 14 versículos de este hermoso libro, porque hay un juicio que Dios hace a un pecado muy común y muy desagradable a los ojos de Dios. Un pecado en que a veces los cristianos incurrimos. Un pecado en el que el pueblo de Dios, Israel, incurrió, entre otros pecados. Pero este pecado es grave, prácticamente fue la gota que derramó el vaso para que Dios enviara juicio sobre Israel y la destrucción de los asirios. Así que debemos entender que es un pecado muy desagradable delante de Dios, muy abominable, y no debemos ni ejercerlo ni aparentarlo siquiera, porque es verdaderamente duro. Dice así en Amós 6, del 1 al 14. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, de ahí id a la gran Hamat, y descended luego a Gat de los filisteos, y vean si son aquellos reinos mejores que estos reinos, y si su extensión es mayor que la nuestra. Oh, vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos de su rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a la cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedaran en una casa, morirán. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de la casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay alguno más contigo? Y dirá: no. Y dirá aquel: calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ella con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Vosotros que os alegráis de nada, que decís: ¿no hemos adquirido poder con nuestra propia fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Ese es el juicio que hace Amós. Amós fue uno de los profetas más fuertes en cuanto a juicio. De hecho, se le conoce como el profeta de la justicia de Dios. Habla más de la justicia que de otras cualidades en Dios. Porque Dios es santo y es amor y es justicia y es misericordia y es sabiduría y muchas cosas es Dios. Pero Amós se centra y se concentra en la justicia. Algo que en el mundo cada vez es más difícil encontrar, la justicia.
Y porque la definición de justicia es obscura para los seres humanos. Muchos hablan de justicia, pues una corte, unos abogados, un lugar indeseable. Nadie debiera ir a parar ahí porque ahí es pura justicia. Otros piensan en la justicia, en venganza. Yo voy a hacer justicia. Otros piensan en justicia cuando a alguien le va bien es porque se lo merece. Eso es justicia. ¿Le fue bien? Pues se lo merece porque se esforzó mucho, porque hace buenas cosas, qué bueno que le va bien. Y piensa que la justicia a eso se limita, ¿no? Darle a cada uno lo que se merece. De hecho, hoy hay muchos conceptos sobre derechos humanos, y los derechos humanos están haciendo ver que el hombre, nada más por ser hombre, ya merece muchas cosas, tiene derecho a muchas cosas. Y piensan que eso es justicia. Así que realmente la definición de justicia es muy abstracta, muy amplia, muy difícil de centrar, y en ninguna de las formas de justicia que el mundo maneja opera realmente la justicia. En todas las formas de justicia quedamos mal. No la hacemos, o la hacemos parcialmente, o la hacemos injustamente. Así que el hombre es injusto por naturaleza. Pero Dios espera que su pueblo, Israel, o su pueblo, la iglesia, sí entiendan lo que es justicia y sí la ejerzan. Y que llegue a ser una cualidad en nuestro carácter. Porque tenemos o no tenemos el carácter de Jesús. Entonces quiere decir que debemos ejercer justicia, debemos ser justos. El ejemplo de Jesús es suficiente razón para ser justos. La ley de Dios es suficiente guía para entender lo que es justicia. El Espíritu Santo que mora en nosotros es más que suficiente estímulo para ser justos. Y el deseo de nuestro Padre Dios de que seamos justos es más que suficiente para que nosotros anhelemos la justicia en nuestra vida, que la busquemos por todos lados y la vivamos cada día, y que hagamos justicia cada uno con nuestros prójimos. La justicia es algo que nosotros debemos dar, no es algo que debamos exigir. Debemos dar. Porque ahorita hay procuración de justicia, pero la procuración de justicia quiere decir hacer que el otro cumpla lo que tenía que haber hecho, ¿no? Eso es la procuración, a eso se limita la procuración gubernamental de justicia. Yo voy a hacer que ese cumpla lo que tenía que haber hecho. Pero el hecho de que nosotros hagamos justicia es la verdadera justicia que Dios pide. De tal manera que el Señor murió para justificarnos y vino al mundo para transformarnos y hacernos justos después de haber sido injustos toda la vida. Así que sí debemos centrar. Creo que Amós hizo bien en centrarse en la justicia de Dios, que es la única que hay, para que nosotros la imitemos, la obedezcamos, la vivamos, la ejercemos, la ejemplifiquemos al mundo. Y si ustedes quieren, pues no todo el mundo, pero sí a los que están cerca, a nuestros hijos, a nuestros discípulos, a nuestros semejantes. Amós fue un profeta joven que no nació en Israel ni en Samaria, pero sí ministró allí. Él fue un pastorcillo allá en Tecoa, que estaba como unos 16 kilómetros de Jerusalén, pues en Judea, al sur. Y sin embargo él ministró en Israel, que estaba al norte. Eso estuvo interesante, ¿no? Él no era sacerdote, él no era hijo de profetas, él no tenía un ministerio sacerdotal, sino que era un pastorcito, y de ahí el Señor lo llamó para ir a llevar su mensaje al pueblo del norte, que es Israel. Amós quiere decir llevador de carga.
Eso quiere decir. Y es que él tenía la carga de que el pueblo de Dios no estaba cumpliendo con la justicia y que eso estaba molestando mucho a nuestro Dios. Amós ministró más o menos allá por el siglo VIII antes de Jesús, entre el año 800 y el año 700 antes de Jesús, porque la cuenta iría regresiva hasta que el Señor vino. Y en ese siglo, entre el año 800 y el año 700 antes de Cristo, también ministraron Jonás, Oseas y el profeta Isaías. Fueron prácticamente contemporáneos, quizá Jonás un poco antes que ellos. Más o menos en ese tiempo, sobre Judá estaba reinando el gran rey Usías, que gobernó más de 60 años. Fue un reinado largo y próspero de un gran rey, el rey Usías. ¿Se acuerdan que Isaías fue llamado en el año en que murió el rey Usías? Bueno, pues en ese tiempo andaba también Amós ejerciendo su ministerio en el norte. Y en el norte, o sea, Samaria para arriba, ahí estaba reinando Jeroboam II, que tenía su capital en Samaria. Jeroboam II también fue un rey muy próspero, de un largo reinado. Y en ese tiempo estaba Amós ministrando al pueblo. Fue un tiempo de prosperidad económica y política muy grande. Tanto Jeroboam II, hijo de Joás, en Samaria, como el rey Usías en Jerusalén, tuvieron reinados largos y pacíficos. Hubo paz entre ellos y los vecinos, o sea, hubo paz entre el reino del norte y el reino del sur, y hubo paz con los sirios, con los amonitas, con los moabitas y con los filisteos. Había paz, casi un siglo de paz. Y en ese tiempo de mucha paz, hubo entonces bonanza económica, porque todo lo que se producía se conservaba. Todas las riquezas que se extraían, toda la agricultura y la ganadería iban hacia arriba en auge, produciendo, porque Dios da riquezas, sobre todo cuando hay paz, porque Dios ama la paz y busca que estemos en paz y tengamos recursos. Pero cuando hay guerra, los bienes se acaban, se suspende el trabajo, se saquean las riquezas, se mete en pobreza y en muerte a los pueblos, y eso no agrada a Dios, ni agrada a los hombres, ni nada. De hecho, cada vez que inicia una guerra como la que hay hoy allá en el oriente, digo yo, ¿qué esperanza tienen los que se meten en guerra, ¿no? Realmente con la guerra no agradan a nadie más que al demonio, y no hay bendición en ello, y no hay prosperidad para ninguno, y no hay justicia de ninguna manera. Pero en este caso, hermanos, en el tiempo de mayor paz que tuvo Israel y Judá, en el tiempo de mayor prosperidad económica y política que tuvieron Israel y Judá, prácticamente en toda la historia después de Salomón, fue cuando florecieron 3 tipos de pecado que el pueblo de Dios cometía y que había molestado al Señor. A nuestro Dios, que es paciente y misericordioso, llegó a derramar la copa de su ira, porque son pecados flagrantes, terribles, que el pueblo de Dios no debe cometer. En ese tiempo de paz, la única amenaza que había en el mundo era el pueblo asirio, porque los asirios eran muy belicosos y muy fuertes, y no podían estar quietos, se iban a destruir una nación y regresaban, y los iban a otra campaña militar en otro pueblo, y regresaban más ricos, y lo iban a otro, y así estaban destruyendo por todas partes, los asirios. Sin embargo, aún ahí, Dios hizo estar en paz a los asirios, sobre todo por la predicación de Jonás en Nínive. Cuando Jonás fue y predicó en Nínive, se arrepintió el pueblo y entró en un periodo de paz
prolongado. Ya al siguiente siglo se volvieron a alebrestar los asirios, pero en esta generación, por el ministerio de Jonás, por la gracia de Dios, hubo paz. Y a pesar de la paz, hermanos, el pecado empezó a florecer. Había una creciente confianza en el pueblo. Pero, ¿qué creen? No estaban confiando en Dios, ni en su protección, ni en su justicia. Estaban confiando en ellos mismos, en sus propias fuerzas, en sus propios recursos, en su propio ejército, en su propia justicia, pero su propia prudencia. Y esa confianza en sí mismo las hizo orillar a los pecados que ahora les vamos a decir. Si hacemos un análisis rápido así de la profecía de Amós, Amós comienza su juicio, su libro, en el capítulo 1, haciendo un juicio contra los enemigos de Israel. Todo el capítulo 1 está enjuiciando a los moabitas, a los amonitas, a los filisteos, a los sirios y otros pueblos. Después, en el capítulo 2, hace un juicio contra Judá y contra Israel, en las cosas que habían fallado. Y en el capítulo 3 al 6 se dedica a condenar y describir los pecados de Israel. Fueron pecados, el primero, de irresponsabilidad, porque no sabían hacer lo bueno, sino lo malo. Daban ofrendas con rebelión, alabanzas con pan leudado. Ustedes saben que la alabanza al Señor se hacía con pan sin levadura. Eso es pan leudado. Quiere decir, estaban alabando con un culto diferente, imitando al mundo para honrar a Dios con el estilo mundano de celebrar. Algo como está pasando hoy en la mayoría de las iglesias, que ponen música muy parecida a la del mundo y levantan las manos para alabar a Dios. Es algo terrible, ¿no? Sin lugar a dudas lo hacían por ignorancia. Pensaban que eso honraba al Señor como se honraban los demonios, también Dios también se va a honrar con esta musiquita. Fue terrible. Es un pecado por desconocimiento, por ignorancia, por irresponsabilidad, por no saber hacer bien las cosas. Así empezaron los israelitas y los judíos a pecar contra Dios. Lo duro de este pecado de irresponsabilidad y de ignorancia y de imitación al mundo es que nos va llevando de mal en peor, de mal en peor. Ese es el problema de la música contemporánea, por ejemplo, ¿no? Sin querer criticar a nadie o ninguna iglesia, pero cada vez se va haciendo peor. Y al rato se baila igual que ellos, porque vamos yendo de mal en peor. El segundo pecado que cometieron también los israelitas, y ya lo traían entre sus guardados desde que salieron de Egipto, fue la idolatría. Es el extremo más pesado de imitar al mundo, porque estaban importando dioses ajenos, de los dioses de los egipcios, de los dioses de los cananeos. Tenían a su Moloch, tenían a su Astarte, tenían a sus Baales y les daban culto. De hecho, el Señor les reclama: cuando vinimos en el desierto durante 40 años, no me ofreciste ningún holocausto, pero sí traías y marchabas con tu Moloch y con tu Acera. La idolatría es un crimen terrible. Y sí hay iglesias que se dicen cristianas y honran a las imágenes, honran a los ídolos, honran a seres humanos muertos. Es algo que solamente a un satanista se le podría ocurrir, y sin embargo se llenan de esas imágenes y están adorando a los ídolos.
Pero el tercer tipo de pecado, hermanos, es el que trata Amós en el capítulo 6. Es un pecado más sutil, pero más grave. Hasta parece que no es pecado, hasta parece justo, pero es exactamente lo más injusto que se puede cometer. Es la decadencia moral y la injusticia social. Dice el Señor, le dice ahí en la profecía de Amós, porque yo sé de vuestras rebeliones. Rebeliones cuando no estás dispuesto a obedecer. Cuando dices, pues Dios dice eso, pero no. Dios quiere que yo vaya allá, pero no voy. O Dios no quiere que vaya allá, pero sí voy. Ese tipo de rebelión que a veces nuestros hijos cometen contra sus padres y que no entendemos por qué lo hacen. Bueno, lo hacen porque hay un espíritu de rebelión en sus corazones. Y por ahí es el peor camino que se puede agarrar, porque nos lleva a camino de muerte, a camino de destrucción, a camino de desobediencia, de pecado. Nos destruye a nosotros mismos, nos destruye a nuestras familias, destruye a nuestra sociedad, destruye a nuestras iglesias. Todo eso viene por rebelión nada más. Así que cuando veamos a un hijo rebelde, sepamos que hay un demonio atacándolo. O si vemos a un grupo de hermanos rebeldes contra la iglesia, contra el pastor, es contra Dios que están rebelándose. También es un demonio que los mueve. Han caído en eso. Y el pueblo de Dios estaba cayendo en eso en el tiempo en que Dios más los bendecía, cuando más riquezas habían acumulado, cuando más paz tenían contra los pueblos vecinos. Entonces empezaron a creer más en sí mismos y en sus amuletos y en sus ídolos, y empezaron a incurrir en una arrogancia, a sentirse importantes, inteligentes, listos, capaces, productivos, ricos, y todas las cualidades sentían tener. Pero era tanta su arrogancia que se olvidaron de la ley de Dios, se olvidaron del temor de Dios y se olvidaron del cuidado para con sus hermanos. Ese fue lo más terrible. Eso fue lo que el Señor dice ahí poéticamente: beben vino en tazones, se ungen con los ungüentos más preciosos, pero no se afligen por el quebrantamiento de José. Esa fue la gota que derramó la copa de la ira, la injusticia social que tuvieron para con sus hermanos. Porque el quebrantamiento de José significan las tribus que estaban más pobres en ese momento, más necesitadas, más debilitadas, más a merced de los enemigos, más endeudados, más esclavizados. Y en cambio las otras tribus se sentían dueñas del mundo y veían con menosprecio al hermano en necesidad. Esa es la injusticia, ese es el pecado que Dios más aborrece. Que no sintamos compasión por un hermano o por una persona en necesidad urgente. Ahora, estamos nosotros viviendo un tiempo de mucha necesidad, por la pandemia, por desempleo, por inmigrantes que han llegado de muchas partes, incluso han llegado a nuestra iglesia inmigrantes, y no vienen a pedir. Contrariamente a eso, algunos hermanos han buscado trabajo, lo han encontrado aquí y han llegado y están entre nosotros, y otros inmigrantes están buscando trabajo y ellos pertenecían a una iglesia por allá en Haití o en algún otro de los países centroamericanos, y vienen y buscan una iglesia cristiana buscando hermanos en la fe. Hasta ahora no han pedido mucho en lo económico, pero sí piden dónde vivir, si podrían localizar una casa para renta, si podríamos ayudarles a encontrar escuelas para sus hijos, si les pudiéramos ayudarles a encontrar atención médica oportuna. Ese tipo de necesidades ha habido.
En esta semana, la semana anterior, me habló el hermano Abraham Cervantes, que es un misionero mexicano que trabajó muchos años en la Junta de Misiones de México y ahora está trabajando con la Junta de Misiones de los Bautistas de Texas, invitado por ellos, pero para trabajar aquí en Monterrey y en Tamaulipas. Y me llamó y me dice: Samuel, estamos ministrando y sirviendo a una comunidad de inmigrantes haitianos que está aquí en Monterrey, en tal parte. Son muchos, tienen muchas necesidades, pero te llamo a ti porque hay enfermos entre ellos y no tienen ahorita algún servicio médico al cual acudir. Tú dime qué hacemos. Voy por ti para que vengas a este lugar y atiendas a esa gente, o te traigo a los enfermos más necesitados al templo y tú aquí los ves. ¿Cómo le hacemos? No le dije, como tú quieras, le hacemos. Pero un solo médico para tantos enfermos y un solo médico sin farmacia va a ser una ayuda muy incompleta. ¿Qué tal si invitamos a la Sociedad Médica Cristiana para tener unas brigadas entre estos migrantes? No, pues si los conoces, si pueden. Pues yo soy parte de esa Sociedad Médica Cristiana de Monterrey. Déjame comunicarnos con ellos. Y me comuniqué ese jueves anterior, tuvimos una reunión en Zoom con todos los médicos de Monterrey. Y cuando vino el momento de los mensajes y de los anuncios, ¿tienen algo más que decir, hermanos? Quiero decirles esto: hay muchos migrantes que están llegando a nuestra ciudad y tienen verdadera necesidad. Y una de las necesidades más apremiantes es la enfermedad. Ellos no tienen servicio médico alguno, ni recurso económico como para buscar médicos particulares y pagar sus medicamentos. ¿Cómo ven si ustedes se organizan y vamos para hacer una brigada grande en tal lugar? Yo lo hacía con un poco de temor porque dije, no sé si estarán dispuestos para eso, ¿no? Las brigadas que hace la Sociedad Médica Cristiana son alrededor de una misión para ayudar a la misión a crecer y ganar influencia en su rumbo, pero en este caso ni siquiera hay una misión. ¿Qué me van a decir? Y gracias a Dios, ¿no? Porque el Espíritu Santo movió los corazones de todos y dijeron: se han cumplido 2 años de pandemia, no hemos hecho ninguna brigada en 2 años por la razón de la pandemia, pero el Señor nos está llamando hoy para reanudar la actividad. Vamos a programar en esta semana y la otra para hacer una gran brigada a ese lugar que nos invita el hermano Pacot. Ahorita tenemos vacía la farmacia, así que por favor manden sus ofrendas a la cuenta de la sociedad, y una hermana que surte las farmacias de similares nos va a surtir todo el stock de medicamentos, ¿okay? Y nos vamos para atender a esos hermanos haitianos. Me dio un gusto tremendo que se reiniciara la actividad de la Sociedad Médica Cristiana después de la tremenda pandemia, precisamente con una brigada hacia los haitianos, que hay muchos cristianos entre los haitianos, pero todos tienen necesidad y todos tienen enfermedad, así que creo yo que el Señor utilizará fuertemente a los hermanos de la Sociedad Médica Cristiana. Pero también, hermanos, en esta semana vendrán los hermanos de Oklahoma para ayudarnos en la visitación casa por casa para evangelizar a las personas alrededor de nuestras misiones. Y gracias a Dios porque estamos abriendo una nueva misión en Abasolo, allá en una casa que los hermanos Eli y Nelly Torres Muñoz han puesto a disposición de la obra de Dios para abrir una obra nueva por allá. Así que Dios mediante estaremos con los hermanos de Oklahoma y los que quieren de nuestra iglesia para ir y abrir obra, porque hay necesidad en esos lugares. Claro, allá en el Evangelio, cuando nos pones el ejemplo
sanando a enfermos, llevándolos al alimento y cuidado, a protección y compañía y consuelo al que sufre. Para eso nos has llamado. Permite, Señor, que tanto las brigadas de la Sociedad Médica como las cruzadas evangelísticas y misioneras de nuestra iglesia en las misiones y en algunos lugares donde todavía no hay obra, que sean prosperadas por tu mano poderosa, por tu Espíritu Santo, que nos llenes de tu gracia y de tu sabiduría para ejercerlo. Queremos ser obedientes, Señor. Prospera tu obra en medio de los tiempos, Señor. En medio de los tiempos, dala a conocer. Despídenos con tu bendición, pues lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Escucho llantos de dolor, de niños el clamor que